Muy bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias al libro de Colosenses. Como ya saben, estamos predicando expositivamente a través del libro de Colosenses. Para aquellas personas que nos visitan por primera vez, nosotros predicamos expositivamente cada domingo. Tomamos el libro de Colosenses y predicamos expositivamente versículo por versículo hasta acabar con todo el libro. Esta semana, hoy, entramos al capítulo 3. Vamos a empezar en el capítulo 3. Nos quedan 2 capítulos más y Dios mediante, para octubre ya habremos terminado el libro de Colosenses. Y lo más probable es que nosotros, después de haber terminado esta serie, podamos realmente explicar de qué se trata Colosenses. Espero que se pueda hacer eso, ¿cierto? Esa es la meta, de que podamos saber de qué se trata el libro de Colosenses. Y creo que si yo tendría que decir de qué se trata, diría que se trata de la supremacía de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Que no hay nadie como Cristo, que necesitamos solamente a Cristo para nuestra salvación y nuestra santificación. Así que el día de hoy vamos a exponer los versículos del 1 al 4 del capítulo 3. Colosenses 3, del 1 al 4. La palabra inerrante de nuestro Señor dice así: Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El médico y poeta estadounidense Oliver Wendell Holmes una vez dijo esto. Él dijo: algunas personas tienen una mentalidad tan celestial que no sirven para nada en la tierra. Fin de la cita. Y para ser honesto, hermanos, yo jamás he conocido un cristiano que tenga una mentalidad tan celestial que no haya servido para bien en esta tierra. De hecho, aquellos que han hecho más por su prójimo son los cristianos. Podría pasarme toda esta mañana hablando acerca de muchos cristianos que han entregado su vida a Cristo y se han dedicado a Él y han hecho mucho bien a su prójimo. Quiero hablarles rápidamente acerca de William Carey, un misionero bautista particular, bautista reformado como nosotros. Él fue enviado a la India como misionero, donde se dice que él y su equipo, hermanos, plantó alrededor de 26 iglesias, fundaron 126 escuelas, tradujeron la Biblia a 44 lenguajes locales y también un seminario. Hicieron muchas obras en India. India, hermanos, fue impactado por William Carey. Él gastó todo y fue gastado por las almas en India. ¿Y por qué él hizo esto, hermanos? Porque William Carey era una persona consumida con las glorias del reino venidero y la gloria de Cristo. Esta semana terminé de leer su biografía. Y ahí podía yo ver cómo él tenía este deseo de poder salir a predicar lo que él llamaba a los paganos, decía él, a los paganos de la India. Y así que habló con su iglesia y su iglesia no quería. Una vez él dijo, un anciano en su iglesia le dijo: joven, tú no tienes que preocuparte por ellos, le dijo. Si Dios quiere salvarlos, Dios los va a salvar, tú no tienes que ir. Pero él tenía este deseo tan grande que llegó a ir, hermanos. Empezó a hablar con otros hermanos para que le den financiamiento y pueda él ir a India. ¿Por qué? Porque él estaba consumido de la gloria de Cristo. Amaba tanto a Cristo que él quería ir. Me acuerdo leyendo algunas cosas de su diario. Y él decía que tenía la urgencia de ir a las naciones para que conocieran a Cristo. Así que él fue a la India y allá él murió en la India. Y hay muchas iglesias hasta ahora, el día de hoy, que llevan su nombre, seminarios que llevan su nombre. Impactó, hermanos, India. ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre celestial. Este hombre pensaba en las glorias venideras del reino. Y mis hermanos, el creyente debe ser un hombre celestial. El creyente debe vivir una vida celestial. Y Pablo esta mañana vamos a darnos cuenta cómo él exhorta, manda a los hermanos a buscar las cosas de arriba.
Y nosotros, hermanos, estamos llamados también, exhortados a buscar las cosas celestiales. Y Pablo también les va a dar razones por las que ellos deben de buscar las cosas de arriba. Así que hoy día vamos a ver dos encabezados. El encabezado número 1, hoy día no tenemos hojas, no hay luz hoy día, así que no llegué a imprimir nuestras separatas. Siempre les doy hojitas para que puedan escribir. Pero lamentablemente no hay luz, así que si están tomando notas, pueden anotar el encabezado número 1. El mandato de vivir una vida celestial. El mandato de vivir una vida celestial. Y esto lo vamos a ver en los versículos 1 y 2. Pablo aquí en estos versículos va a dar dos exhortaciones, dos mandatos a los hermanos en Colosas. El primero se encuentra en el versículo 1 y el segundo en el versículo 2. Así que veamos, hermanos, entonces el mandato a vivir una vida celestial. Vamos a ver dos mandatos aquí. Número 1, miren el versículo 1, hermanos. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí está el primer mandato, la primera exhortación a buscar las cosas de arriba. Noten que Pablo empieza su versículo con la palabra sí, y esto es un sí condicional, y esto vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y este sí condicional no es un sí de duda, como si Pablo estuviera diciendo, si es que ustedes han resucitado con Cristo. Esto no es lo que Pablo está diciendo. Esto es un sí de certeza. Es como si Pablo estuviera diciendo, ya que han resucitado con Cristo. Es muy diferente, ¿cierto? Él sabe que han resucitado con Cristo. Él sabe que ellos son creyentes. Si habéis, pues, resucitado con Cristo. Esta palabra, hermanos, está en el pasado. Es algo que ha sucedido en el pasado y que tiene aplicación el día de hoy. Esto es un hecho cumplido. Nosotros hemos resucitado con Cristo. Es algo hecho, es algo cumplido. El creyente, hermano mío, ha resucitado con Cristo, dice Pablo. Esto significa que no ha resucitado con otro creyente. No ha resucitado con su pastor, no ha resucitado con la iglesia. Ha resucitado con Cristo. Y esto implica una unión con Cristo. El creyente, hermanos, ustedes que han puesto su fe en Cristo, ustedes han sido unidos a Cristo. Y porque están unidos a Cristo, ustedes reciben toda bendición espiritual. Pablo nos habla sobre la resurrección en el versículo 2, y esto ya habíamos predicado antes. Y ahí nosotros aprendimos que nuestra resurrección con Cristo tuvo lugar en nuestra conversión. ¿Se acuerdan de ello? Nuestra conversión es cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo. Y al hacer esto, nosotros somos unidos a Cristo y resucitamos con Él. Y haber resucitado con Cristo, hermanos, implica una resurrección a una vida nueva. Mira lo que dice Pablo en Romanos 6:4. Por tanto, habéis sido sepultados con Él, es decir, con Cristo, por medio del bautismo, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El creyente resucita para vivir una vida santa, para vivir una vida nueva. El creyente ha resucitado, hermanos, para entrar a una nueva dimensión, una dimensión espiritual. Nosotros somos seres espirituales, no pertenecemos a este mundo. Nosotros, hermanos, hemos empezado a vivir una vida nueva en Cristo. Así que es Jesucristo el que obra o el que empieza la obra de santificación en tu vida. Sin la obra de Cristo, ninguno de ustedes puede vivir una vida santa. Nadie, hermanos. Gracias a Cristo nosotros podemos vivir una vida que complace a Dios. Así que lo que va a hacer Pablo, hermanos, es utilizar nuestra resurrección con Cristo, es decir, nuestra conversión y unión con Él, como la base para construir su teología de la ética. En el capítulo 1, en el capítulo 2, nosotros hemos recibido bastante doctrina, ¿se acuerdan de ello? Hemos visto muchísima teología. Y ahora Pablo va a voltear la moneda, por así decirlo, y va a empezar a aplicar lo que él nos ha enseñado. Y mis hermanos, la teología siempre nos lleva a la aplicación, a vivir una vida diferente. Siempre la teología debe ser aplicada a nuestras vidas. No podemos simplemente crecer en conocimiento, tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Así que Pablo va a utilizar nuestra resurrección como la base para construir su teología de la ética.
Si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué es lo que dice Pablo? Buscad las cosas de arriba. Pablo aquí, hermanos, nos está demostrando que algo sucedió en el pasado, ¿cierto? Ustedes fueron convertidos a Cristo. Algo sucedió en el pasado. Sin embargo, lo que sucedió en el pasado, hermanos, tiene implicación para hoy. Afecta tu hoy y también afecta tu futuro. Porque seremos, dice, manifestados con él. Mira el versículo 4. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con él en gloria. Tu resurrección que sucedió, no sé cuándo sucedió para ustedes, quizás hace 1 año, 2 años, quizás 1 semana, 2 semanas, no lo sé, para mí fue hace 7 años. Lo que sucedió hace 7 años para mí, hermanos, tiene un efecto el día de hoy y tendrá un efecto en el futuro, porque voy a ser manifestado con Cristo. Esta palabra aquí, buscad, es un imperativo, es decir, es un mandato. Pablo te está mandando a que busques las cosas de arriba. No es una sugerencia, no es una opinión, es un imperativo, es un mandato. Dios te manda a que busques las cosas de arriba. Así que es un imperativo y este imperativo, hermanos, está en tiempo presente. Esto indica una acción continua. Es como si Pablo estuviera diciendo, buscar continuamente las cosas de arriba. Es algo continuo, no es algo que haces un solo día y ya lo hice para siempre, no. Buscas las cosas de arriba continuamente, día tras día. Y las cosas de arriba, hermanos, a lo que Pablo se refiere aquí es al reino celestial y a los valores celestiales de ese reino. Jesús en Mateo 7, en su famosa Sermón al Monte, Él nos dijo que busquemos primero su reino y su justicia. Esto es lo que Pablo tiene más o menos en mente cuando nos dice que busquemos las cosas de arriba. Es decir, el reino, que busquemos los valores del reino. Y según el contexto, hermano, los valores espirituales del reino, miren el versículo 12, vayan al versículo 12 del mismo capítulo. Pablo nos dice esto en el versículo 12, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos, y escuchen esto, tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Versículo 14, y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Así que las cosas de arriba, hermanos, las cosas espirituales, son tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, cargar el peso de otros, perdonar, el amor y la unidad. Esto es lo que Pablo quiere que nosotros busquemos. Estas son las cosas celestiales, hermanos. Muchos piensan que las cosas de arriba son cosas meramente externas, ¿cierto? Por ejemplo, tengo que leer 20 capítulos al día de la Biblia. O tengo que orar por lo menos de 3 a 4 horas al día. O tengo que ayunar 3 días cada 3 semanas. O tengo que dedicarme a enseñar la palabra de Dios todos los días. Hermanos, las cosas espirituales o las cosas de arriba son cosas espirituales. No son cosas meramente externas. Jesucristo en su Sermón al Monte, como ya mencioné, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, Él describe al cristiano. ¿Y cómo lo describe? Él no dice, el cristiano es alguien que va a la iglesia todos los días. El cristiano es alguien que lee 5 capítulos al día. El cristiano es, no lo describe de esta forma, sino lo describe de una forma espiritual. Él dice que el cristiano es alguien que es pobre en espíritu, que es humilde, que es hambriento y sediento por justicia. Un hombre limpio de corazón, un hombre pacificador. Sabemos que los fariseos leían las escrituras y las estudiaban muy bien, pero ellos no tenían ninguna de estas características. Y mis hermanos, las cosas espirituales que Pablo nos manda a buscar son precisamente estas. El tener un carácter diferente. Estas son las cosas que debemos de buscar. Ahora, hermanos, Pablo con esto no está enseñando que el creyente debe separarse de toda obra o actividad que pueda tener en la tierra. Tampoco Pablo está diciendo que solamente podemos contemplar las cosas eternas y no preocuparnos por nuestras vidas o las responsabilidades que tenemos en la tierra. Pablo aquí no está enseñando el monasticismo. ¿Qué es el monasticismo? Era algo practicado en la Edad Media, era muy popular en la Edad Media. ¿Y qué era esto? El monasticismo, hermanos, era apartarse del mundo literalmente, abandonando
todo, inclusive nuestras responsabilidades, sus responsabilidades. Y ellos se alejaban de todo y de todos. ¿Para qué? Para dedicarse a la meditación de las cosas de arriba. Es como si yo ahora dijera a ustedes, hermanos, todos nosotros nos vamos a ir a mudar, nos vamos a ir al cerro. Allá vamos a vivir alejados de todos estos impíos y vamos allá y vamos a leer la Biblia y vamos a orar todos los días y vamos a meditar todos los días. Eso es el monasticismo y hermanos, esto no es lo que Pablo está diciendo aquí. Estas personas creen que el desprecio a todo lo terrenal es esencial para el crecimiento espiritual. Los menonitas, que son una parte de las iglesias anabautistas, aquí una iglesia anabautista. Los menonitas, ¿qué hacen? Ellos se van a vivir fuera de la ciudad y conviven solamente entre ellos. Y ellos no utilizan electricidad, porque es algo de Satanás, del demonio. No utilizan celulares ni radios. ¿Por qué? Porque es algo satánico. Así que se alejan de todo y dejan de usar cosas y ellos mismos cultivan sus cosas. No utilizan ropa que nosotros utilizamos, ellos mismos se confeccionan sus ropas. Más o menos esto es el monasticismo, hermanos. Pero esto no es lo que Pablo está enseñando aquí. Sin embargo, hermanos, el monasticismo es algo que existe hoy en día. Ya mencioné a los menonitas. Hay religiones y sectas como ellos que se alejan y rehúsan cualquier cosa moderna, cualquier cosa de este mundo, se alejan y quieren vivir así su vida cristiana. Pero claramente, hermanos, la Biblia no enseña esto. Nuestro Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, Él oró a su Padre, dice, no para que seamos sacados del mundo, sino para que seamos protegidos del maligno. No que seamos alejados de la sociedad, no, sino que estuviéramos aquí y que seamos guardados del maligno. Ahora, también hay otros hermanos que sin querer enseñan el monasticismo. Quizás no al extremo de ir a vivirse a otro lado, pero sin embargo ustedes habrán escuchado cosas como estas. El creyente solamente y exclusivamente debe concentrarse en las cosas espirituales. Su familia, su trabajo, su carrera universitaria, etcétera, etcétera, no importan. Solamente importan las cosas de arriba. Si tu familia se pone en el camino, tienes que dejar a tu familia y dedicarte a las cosas de arriba. Hermanos, esta es otra forma de monasticismo. Esto no es lo que Pablo enseña. No nos está enseñando a alejarnos, a dejar nuestro trabajo, a dejar la familia, dejar nuestras responsabilidades. Y claramente podemos ver esto. Pablo le está escribiendo a personas que tienen responsabilidades aquí. Miren el versículo 18 del capítulo 3. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene el Señor. Esto es una responsabilidad de las mujeres para sus esposos. No puede la mujer simplemente decir, ¿sabes qué? Yo tengo que irme. Yo tengo que ir a vivir una vida donde solamente medito en las cosas de arriba, así que te dejo y me voy. No puede hacer eso, hay responsabilidades. También los esposos deben amar a las esposas, versículo 19. Versículo 20, los hijos deben de ser obedientes a sus padres. El hijo no puede decir a su padre, ¿sabes qué, padre? Las cosas de Dios son primero, así que tengo que dejar la universidad y tengo que dejar de hacer esto y esto y esto, porque las cosas de Dios son primero. No podemos hacer eso, tenemos responsabilidades para nuestros padres. Versículo 21, los padres no deben de exasperar a sus hijos, no deben abandonarlos, ¿cierto? Los siervos deben obedecer a sus amos, versículo 22. Y el capítulo 4, versículo 1, Pablo habla sobre los amos que deben de tratar con justicia y equidad a sus esclavos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay responsabilidades que tenemos que cumplir. Todos y cada uno de ustedes. No todos son casados, pero todos son hijos. Tienen responsabilidades para con sus padres, ¿cierto? Así que todos aquí tenemos responsabilidades. No podemos simplemente decir, no me importa, yo tengo que buscar las cosas de arriba. Eso no es más espiritual, hermanos. Es todo lo contrario, es desobedecer a Dios. Así que por un lado, no podemos abandonar nuestras responsabilidades. Y por el otro, debemos de cumplir lo que Pablo nos dice, de buscar las cosas de arriba. Y la pregunta es, entonces, hermano, ¿cómo hago esto? Y yo digo, ¿y si unimos las dos cosas? ¿Y si cumplimos nuestras responsabilidades buscando las cosas de arriba? Les doy un ejemplo. Una madre de familia que cría a sus hijos. Y sabemos que es muy difícil. Lo puede hacer con tierna compasión y con mansedumbre. Está haciendo
Por un lado, su responsabilidad de cuidar a sus hijos, y por el otro lado está buscando las cosas de arriba. Lo hace con mansedumbre y con mucha compasión. Un universitario que está muy ocupado con sus trabajos y estudios, lo puede estar usando buscando amar a Dios y recordar que Dios lo ama en el medio de estar tan ocupado. Y quizás buscar unos 5 minutos para leer las Escrituras y otros 5 minutos para orar. ¿El Señor no va a estar complacido con esto? Esto me hace pensar acerca de mi hijo. El otro día estaba acá en la oficina y me toca la puerta y me dice, papá, me dice. Yo, ¿qué, hijo? Lo amo mucho, me dice, y quiero que vea algo. Así que, ok, abre la puerta, le digo, abre la puerta. Me dice, papá, lo amo tanto, me dice, que lo he dibujado. Y me muestra una pizarrita y tenía unos ojos así grandazos y 2 dientes grandotes y mi cuerpo eran 2 palitos. Me dice, acá está papá, te he dibujado, te amo mucho. Imagínense, hermanos, que... yo le tomé una foto, lo tengo de recuerdo. Imagínense que yo le diga, ¿cómo te atreves a dibujarme así? Sería despiadado, ¿cierto? ¿Cómo te atreves? Mira, yo soy tan feo, ¿acaso? ¿Cómo vas a hacer esto? Fuera de acá, no te quiero. ¿Podría hacer yo esto? Esto sería despiadado, ¿cierto? ¿Y ustedes creen, hermanos, que si ustedes le regalan 5 minutos de su tiempo porque están ocupados, Dios les va a decir, ¿cómo te atreves a darme 5 minutos? El Señor nos manda a ser fieles, ¿cierto? Así que nadie te condene diciendo, no, son 3 horas por lo menos leyendo las Escrituras y orando. No, son 1 hora por lo menos orando. No, hermanos, busca a tu Señor en el tiempo que tú tengas. Busca las cosas de arriba con todo tu corazón. Cumple tus responsabilidades, pero al mismo tiempo no dejes de buscar las cosas de arriba. Puedes hacer las 2 cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Y Pablo nos dice que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Noten, hermanos, que Pablo vuelve a mencionar a Cristo. Noten, hermanos, que desde el versículo 1 hasta el versículo 4, Pablo no deja de hablar de Cristo. Si habéis pues resucitado, ¿con quién? Cristo. Buscad las cosas donde está Cristo. Miren el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Versículo 4, cuando Cristo, y al final seréis manifestados con Él en gloria. Cristo, 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 Cristo y Cristo, hermanos. Cristo debe estar al centro de tu vida. Pablo te está exhortando a que vivas una vida cristocéntrica, como si te estuviera diciendo, creyente, jamás podrás vivir una vida santificada si no pones tus ojos en Cristo. Hermanos, no puedes vivir una vida celestial si no pones tus ojos en Cristo. Por eso a veces me sorprenden las iglesias, ¿no? Donde tú visitas y el pastor te está gritando y está enojado por tus pecados y te dice, tienes que dejar de hacer esto y tienes que dejar de hacer aquello y tienes que hacer así, y tienes que ser así y no tienes que hacer así. Es todo ley, 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 y nunca ponen tus ojos en Cristo. Pero Pablo hace diferente, ¿cierto? Cada mandato que él te da, él te menciona a Cristo, lo que Él ha hecho. Es decir, que te está mandando a la fuente, de donde tú vas a recibir el poder para obrar una vida celestial. Jamás, hermanos, vamos a poder vivir una vida celestial si no ponemos al centro a Cristo. Si no ponemos al centro, a Él, al centro de nuestras vidas. Por esto Pablo nos dice que en Cristo están escondidos, ¿qué cosa? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que, hermanos, Él es el recurso que todo creyente necesita para vivir una vida santa. Una vez más, hermanos, Pablo nos muestra la suficiencia de Cristo. Me encanta, hermanos, esta carta de Colosenses. De principio a fin, Pablo no deja de hablarnos de Cristo. Una y otra vez, Cristo, 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 Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo no hay crecimiento para ti. Yo te quito a Cristo y ustedes se quedan enanos espiritualmente hablando. No van a crecer. Por esto Pablo nos pone otra vez nuestros ojos en Cristo. Y él dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Esto, hermanos, denota un lugar de honor y de preeminencia. Es decir, que Jesucristo ha sido exaltado hasta lo sumo. En Salmo 110, que es un pasaje mesiánico, y por cierto, el Salmo 110 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Leemos esto: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus
Ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la promesa del Padre al Hijo, de que se siente a su diestra para que todo enemigo de él sea destruido. Y en Marcos 14:62, Jesús le responde al sumo sacerdote cuando le pregunta si él es el Cristo, el Hijo del bendito. ¿Y él qué dice? Yo soy. Jesucristo no se niega. Yo soy, dice él. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Pedro, él nos dice en Hechos 5:31, a este, es decir, a Jesús, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Ser exaltado a la diestra significa ser príncipe y salvador. Así que claramente podemos ver, hermanos, que estar sentado a la diestra del Padre es ser coronado y exaltado al mismo nivel que el Padre. Y es precisamente ese Jesucristo, hermanos, ese Jesucristo exaltado y coronado, quien es la fuente para tu crecimiento espiritual. Hermanos, la verdadera doctrina de la santificación empieza con la obra y la persona de Jesucristo. Ahí está la verdadera santificación. No se trata de darte un montón de reglas. Esa no es la doctrina de la santificación. Jamás vas a ser santificado si te doy ley y ley. Te tengo que dar a Cristo. El énfasis de buscar las cosas de arriba es tan importante para Pablo, hermanos, que Pablo repite la esencia del mandato en el versículo 2. Miren el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Más o menos él vuelve a decir las mismas palabras, un poco diferentes. Y él dice, poned la mira. La palabra mira aquí, hermanos, puede traducirse como pensar o tener cierta disposición interior. Y también está en el tiempo presente. Esto indica una acción continua, como si Pablo te estuviera diciendo, pongan continuamente la mira en las cosas de arriba. Piensen continuamente, tengan cierta disposición interior en las cosas de arriba continuamente. Es decir, hermanos, que no solamente debemos de pensar en las cosas de arriba, sino que debemos desearlas afectuosamente. La actitud de adentro de ti tiene que desear estas cosas, hermanos. Como dijo Jesucristo, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Es decir, tus deseos. Tus deseos. Si tu tesoro son las cosas terrenales y pasajeras, esas cosas van a ser lo que tú desees. Hay personas que viven en el presente, así que todas sus metas, sus intereses y sus ambiciones son terrenales. Toda su preocupación, hermanos, es lo que este mundo puede ofrecer. Mientras que en el otro lado, los creyentes que han resucitado con Cristo, ellos, hermanos, todas sus metas, todos sus intereses, todas sus ambiciones son las mismas de Cristo. Lo que Cristo ama, ellos aman. Lo que Cristo odia, Él odia. Lo que Cristo aprueba, Él aprueba. El creyente vive en este mundo creado por Dios, se beneficia de estas cosas, pero no se aferra a ellas. Así que la forma en que el creyente vive una vida cristocéntrica es poniendo las cosas de arriba y viviendo de tal forma, hermanos, que reflejamos que somos ciudadanos de otro reino. De esta forma, hermanos, nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba. Así que, hermanos, hasta aquí hemos visto la exhortación, el mandato de Pablo de que vivas una vida celestial. Pero también Pablo nos va a dar razones. Hay razones por las que tú debes de vivir de esta forma. Y la primera razón que Pablo nos va a dar, 3 razones. La primera razón que nos da Pablo es de que hemos muerto. Dice, porque habéis muerto, en versículo 3. Creyente, ¿sabes por qué debes buscar las cosas de arriba? Porque estás muerto. Dios escribió tu carta de defunción el día que pusiste tu fe en Cristo. Estás muerto, eres un muerto. Estás muerto a las cosas terrenales. Estás muerto a buscar las cosas de arriba, que diga las cosas terrenales. Ahora déjenme explicarles rápidamente lo que significa haber muerto espiritualmente. La Biblia nos enseña, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Así que precisamente es eso lo que nos merecemos por haber pecado contra Dios, la muerte. Todos nosotros nos merecemos morir. ¿Pero quién pagó por estos pecados? Jesús. Cristo pagó, ¿cómo? Muriendo por mí. Sin embargo, mediante mi unión con Cristo, yo experimento la muerte que yo merecía. Así que en Cristo, yo pago por mis pecados y también yo recibo el castigo por mis pecados.
Jesucristo muere por tus pecados y porque tú estás unido a Cristo, tú también mueres a tus pecados. Tú recibes el castigo que Dios te tenía que dar. Pero ¿quién lo recibe? Cristo. Pero porque yo estoy unido a Cristo, yo soy contado como si yo hubiera recibido esa paga. Así que nosotros estamos muertos. Muertos, hermanos. Gálatas 6:14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hermanos, tú estás muerto, tú ya no existes para este mundo. Satanás busca ahí en su lista de todos los miembros del reino y él encuentra tu nombre y al lado de tu nombre él encuentra las letras QEPD. ¿Qué significa eso? Que en paz descanse. Satanás ve ahí y ahí dice, ¿no? Juanita tanto, QEPD, que en paz descanse. Ah, está muerta esta mujer. No existes. No existes para el mundo de Satanás. No estás contado ahí. Ya no perteneces a ese reino. Estás muerto a ese reino, pero estás vivo en el reino del Hijo amado de Dios. Así funcionan las cosas. Muerto para el reino de Cristo, pero vivito y coleando, como decimos nosotros, en el reino de Cristo. Así que esta es la primera razón, hermanos. Estás muerto a las cosas del mundo. Por lo tanto, busca las cosas de arriba. Lo segundo, hermano, es que tu vida está escondida con Cristo. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa vida espiritual, hermanos, esa vida que has recibido por la gracia a través de la fe, esa vida que consta de comunión con Dios, Pablo nos dice que está escondido con Cristo. Y esto en dos sentidos. ¿Qué significa que nuestra vida está escondida con Cristo? Número uno, que es un misterio. Tu vida de creyente, hermano mío, es un misterio. Pablo nos dice en el capítulo 2, versículos de 2 a 3, que el misterio de Dios, es decir, Cristo, estaba oculto o escondido, pero ahora ha sido revelado. De la misma forma, nuestra vida de cristianos es un misterio, hermanos. Está escondido para el entendimiento de los hombres. Esto se parece mucho a lo que dice Juan en 1 de Juan 3:2. Él dice esto, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, que nosotros vamos a hacer algo mucho mejor de lo que nos ven aquí. Y esto está escondido de los hombres. Los hombres no entienden, hermanos. El hombre no entiende cómo es posible de que cuántas personas en el tiempo de la historia de la iglesia han sido asesinados, han sido quemados vivos. Y mientras eran quemados vivos, nos dicen los escritos, ellos cantaban himnos. Ellos perdonaban a aquellos que los querían matar. Le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos repetían lo que Jesús decía. Morían gozosos y contentos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que ellos hagan esto? Para el mundo, hermanos, es algo extraño que tú le digas que tú tienes comunión con Dios, con un Dios que tú no puedes ver, pero sin embargo amas. Y ellos dicen, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cierto? Nosotros somos locura para el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida está escondida de ellos. Ellos no pueden entender estas cosas. Pero también, hermanos, también significa que nuestra vida está segura en Cristo. Estamos seguros, el creyente está completamente seguro. No hay nada que nosotros tengamos que temer. Tenemos a Cristo, quien es uno con el Padre. Entonces, ¿por qué tememos? Escucha lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Escucharon eso? Nadie te arrebatará de las manos de Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y yo y el Padre somos uno. El cristiano está doblemente protegido. Imagínate así. Esa es la mano de Cristo, y tú estás ahí, ovejita. Y luego tienes la mano del Padre. Y tú estás ahí, ovejita. Te pregunto, ¿podrá alguien arrebatarte de esas dos manos? ¿Podrá alguien quitarte de ahí? ¿Podrás perder tu salvación? Jamás. Pero hay personas que dicen, no, pero tú puedes escaparte de esa mano. Y digo, pero Dios no es suficientemente fuerte como para detenerme. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado y Dios nos ha convencido de ese pecado? ¿Acaso tú fuiste el que por tu inteligencia se dio cuenta, he pecado? No,
Fue el Espíritu Santo que trajo convicción a ti. Eso significa que el Espíritu Santo te está deteniendo para que no vivas en pecado. ¿Y quién te está protegiendo? Cristo. Porque Él ha prometido que nadie va a arrebatarte de sus manos. ¿Cómo podemos ser tan arrogantes como para decir, bueno, nadie puede, pero tú sí puedes? O sea, ¿yo soy más fuerte que Dios? ¿Yo soy más fuerte que Cristo? Nadie, hermanos. Por esto es que Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es, nadie. Nadie puede apartarte del amor de Cristo. Nadie es tan poderoso. Si has puesto tu fe en Cristo, hermanos, nadie te va a arrebatar de las manos de Cristo. Esta es la segunda razón, hermanos, de que nuestra vida está escondida con Cristo. Y ahora la tercera razón, hermanos, está en el versículo 4. Miren el versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Hermanos, noten estas palabras hermosas de Pablo al principio. Cuando Cristo, ¿qué cosa dice? Nuestra vida. Jesucristo no solamente nos da vida, Él es nuestra vida. Jesucristo es tu vida, cristiano. Tú estás tan unido a Cristo que tu vida es su vida y su vida es tu vida. Él es tu vida misma. Esto es un eco de las palabras de Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Así que cuando los veo a ustedes, hermanos, yo debo de ver a Cristo en ustedes. Eso es lo que yo debo de ver. Ya no es la hermana Talía, ya no es el hermano Carlomano, ya no es el hermano Rey y todos ustedes, ya no son ustedes, sino Cristo en ustedes. Hemos sido unidos a Cristo. Él es nuestra vida, hermanos. Él es nuestra vida. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Cristo vive y tú vives. Cristo muere y tú mueres. Cristo es sepultado y tú eres sepultado. Cristo es resucitado y tú eres resucitado. Cristo vive y tú vivirás. Cristo ha sido exaltado, así que tú serás exaltado. Así funciona, hermanos, la unión con Cristo. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Hermanos, la vida del creyente y también su destino están inseparablemente unidos a Cristo. Estás unido a Cristo. Estás más pegado a Cristo que un chicle debajo de la mesa. Más pegado que eso. Más pegado que el lujo, que a veces pega demasiado. Esos que venden así en unas cositas así pequeñas, el tris. Más pegado que eso, hermanos. Nadie te puede separar de Cristo. Serás manifestado con Él, dice Pablo. Y esto significan dos cosas. Número uno, que seremos glorificados con Él. Es decir, hermanos míos, que la consecuencia del pecado dejará a nuestro cuerpo mortal. Nosotros vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados a un cuerpo incorruptible como el de Cristo. No más pecado. Seremos transformados completa y perfectamente a la imagen de Cristo. Esta semana yo estaba pensando en esto. Hermanos, ya no habrá pecado. Todo lo que hacemos es pecar. Pecamos con el pensamiento, con la mirada, con los deseos. Pero imagínense, hermanos, allá nada se va a interponer entre tú y Cristo. Justo hablaba con un hermano acerca de esto. Le decía que cuando a veces nosotros pecamos, ¿qué sucede? Tenemos vergüenza de acercarnos a Cristo, ¿cierto? Cuando tú pecas, quieres acercarte a orar, no, te da vergüenza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay algo ahí en el medio, ¿cierto? Pero hermanos, imagínense eso, ya no habrá nada que se interfiera, ya no habrá tu pecado, serás transformado, radicalmente cambiado, hermanos. 1 Corintios 15:51, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible.
y esto mortal se vista de inmortalidad. Serás glorificado, hermanos, aleluya. Ya no vas a tener este mismo cuerpo, que bueno, ¿no? Gracias a Dios, algunos dirán. Ya no seremos así, meros mortales, hermanos. Ya no nos vamos a cansar, seremos glorificados. Pero también esto, hermanos, significa que compartiremos en su gloria. Estaremos con Él en la gloria. Romanos 8:17. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Oh, hermanos, hay mucha más gloria para nosotros. Yo no sé de qué consiste esto. No puedo explicar, no sé. Pero sabemos que nosotros vamos, dice, a radiar como el sol con Cristo. Y vamos a compartir de esa gloria infinita. Para toda la eternidad viviremos en esa gloria, hermanos. Y esto solamente va a suceder cuando Cristo regrese, hermanos. ¿No son estas grandes razones para buscar las cosas de arriba? Por toda la eternidad, hermanos, vamos a gozar de esas cosas de arriba. Pero mientras tanto, hasta que uno llegue, ¿qué hacemos? Buscamos las cosas de arriba. Buscamos y anhelamos esas cosas, deseamos esas cosas. Quiero terminar citando una frase de un libro llamado Santidad por J.C. Ryle. Ustedes deben encontrarlo y deben de leerlo. ¿Okay? J.C. Ryle. Me encanta esa frase, hermanos. Es una cita, los voy a citar, ¿ok? Quiero que presten atención. Es muy importante lo que él dice, es muy hermoso. Dice: tenemos que ser santos, porque sin santidad sobre la tierra nunca estaremos preparados para disfrutar el cielo. El cielo es un lugar santo. El Señor del cielo es un ser santo. Los ángeles son criaturas santas. La santidad está estampada en todo lo que hay en el cielo. Y luego él dice esto: supongamos, te dice, que por un momento se le permitiera entrar al cielo sin santidad. Supongamos que te deja entrar Dios sin santidad, ¿ok? ¿Qué harías? ¿De qué podrías disfrutar allí? ¿A cuál de los santos te acercarías y al lado de quién te sentarías? Sus placeres no son los placeres tuyos, ni sus gustos son los gustos tuyos, ni su carácter el carácter de usted. ¿Cómo podría ser feliz si no fue santo en la tierra? Fin de la cita. ¿De qué te sirve, hermanos, entrar al cielo si no eres santo aquí? Todo ahí es santidad. Te va a aburrir. Por eso el creyente o el incrédulo cuando dice, no, yo sí quiero ir al cielo. Hermanos, no, ellos no quieren ir al cielo. Porque el cielo consiste de santidad. Y ellos no disfrutan la santidad aquí. Imagínense que llega al cielo. ¿Qué va a hacer ahí? Se va a aburrir. Nadie comparte lo que él comparte. Van a verlo ahí adorando al Señor. Y adorando y glorificando y gozándose. Y él va a decir, ¿y qué hago acá? ¿Cierto? Por eso el mundano, hermanos, tiene que cambiar de naturaleza. Y nosotros, que somos cristianos, deseamos estas cosas. ¿Por qué? Porque allá en la eternidad van a ver estas cosas para siempre. Así que te pregunto a ti, ¿te aburren las cosas de arriba? ¿Te aburren buscar las cosas de arriba? Si te aburren, quizás aún no eres creyente. Y te voy a decir algo, si te aburre aquí, no vas a entrar al cielo porque el cielo consiste de santidad. ¿Qué vas a hacer allá? Por eso piensa. ¿Realmente quieres buscar las cosas de arriba? Y nosotros los creyentes queremos buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ahí arriba vamos a gozar de eso que buscamos. Y a veces, hermanos, es difícil, ¿cierto? A veces tengo hijos, tengo que estar con mis hijos, una esposa. Ustedes universitarios tienen que estudiar, ustedes que tienen un trabajo tienen que trabajar. A veces les gustaría, ¿cierto?, poder hacer otras cosas. Pero mis hermanos, tratamos, ¿cierto?, de ser fieles al Señor. Hermanos, no piensen de que porque yo preparo un sermón y tengo que preparar sermones para cada domingo, ¿cierto?, y enseñar los miércoles, yo puedo glorificar a Dios más que ustedes. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. No crean de que ustedes glorifican a Dios más si es que se meten a un cuarto y están estudiando 5 horas de teología. No es así, hermanos. Ustedes pueden glorificar a Dios de donde están. Trabajando, construyendo, viajando en la universidad. Ustedes pueden buscar las cosas de arriba y glorificar a Dios de la misma forma en que yo lo hago. Cuando Cristo regrese, ¿sabes qué te va a decir?
Bien hecho, siervo fiel. Lo único que Él pide es que fidelidad. En lo poco has sido fiel, en lo mucho, en lo poquito. Dios mío, estoy muy ocupado, pero quiero buscarte. Y solo tengo estos 5 minutos y quiero buscarte con todo mi corazón. Dios se complacerá con eso. Has sido fiel en lo poco, en lo mucho Dios te pondrá. Vamos a orar, hermanos. Padre, le damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque nosotros hemos sido santificados a tal punto, Señor, de que podemos santificarlo aún, Padre Santo, trabajando 10 horas al día. Las madres pueden glorificarlo y buscar las cosas de arriba cambiando pañales, corrigiendo a niños que ya tienen 10, 11 años, pero que siguen haciendo el mismo desastre. Señor, podemos buscar las cosas de arriba aún cumpliendo nuestras responsabilidades. Esto es hermoso de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de que aún comiendo o bebiendo cualquier cosa que hagamos, podemos vivir para la gloria de Dios. Gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias por amarnos y habernos dado a Cristo. Gracias por su palabra, por habernos instruido esta mañana. En nombre de Cristo le pido que usted nos ayude a poder aplicar lo que aprendimos hoy. Amén.